Bueno, gracias por la invitación. He hecho una presentación más o menos acorde al público en objetivo. Sabemos que acá están presentes pacientes y también profesionales de la salud, entonces hemos tratado de mezclar no tanto los términos técnicos, sin embargo, los pacientes que tienen medicación que llevan conocen bastante su medicamento y es importante esto ver que la ponencia se pueda entender en ese marco, ¿no? Entonces, lo que les voy a explicar ahora es cómo hemos ido avanzando el país en el tema de farmacovigilancia, ¿no? Ya tenemos 21 años de creación del sistema peruano de farmacovigilancia, pero ha habido todo un proceso en esta área, ¿no? Siempre que hablo de farmacovigilancia, me encanta empezar con esta frase que lo aprendí de James Black, Premio Nobel de Medicina, un médico investigador, que habla del contexto que muestra las dos caras que tiene un medicamento, ¿no? Los medicamentos son venenos útiles y en el año 1988 había todo un boom de la tecnología, investigación de nuevos fármacos que se estaban haciendo para el tratamiento de muchos pacientes. Entonces, necesariamente era importante ver que hay que medir la seguridad de los medicamentos. Y él lo dijo con esa frase donde te muestra las dos caras que tiene un medicamento, ¿no? Es algo duro, pero acá podemos ver reacciones adversas que son bastante graves, serias, que vamos a poner un puntero, que en el deshace la talidomida o la necrólisis epidémica, que son reacciones adversas bien serias, que bueno, ponen ahí muchas veces la vida del paciente en riesgo, ¿no? Sin embargo, hay un término que internacionalmente nosotros conocemos como medicamento, pero dentro de nuestra norma nacional se llama como producto farmacéutico, ¿no? Es necesario, digamos, mencionar que existe una reglamentación de la cual hablamos de, si vemos el gráfico, podemos ver que solamente acá habla medicamento, pero la farmacovigilancia en nuestro contexto nacional es a todo producto farmacéutico, que abarcaría todo esto, ¿no? Que están los medicamentos herbarios, los productos dietéticos edulcorantes, los productos biológicos y aquellos que opten por la vía de la similaridad, están los productos galénicos, ¿no? En el contexto de nuestra norma nacional. Por eso es importante, primero esta lámina las puse como para saber qué abarca la farmacovigilancia, porque a veces piensan que abarca un dispositivo, que no es la farmacovigilancia. Entonces, bajo ese contexto, tener bien claro qué abarca la farmacovigilancia. Cuando hablamos de farmacovigilancia hay una definición dentro de nuestro reglamento, ¿no? Es la ciencia y la actividad relacionada. Y lo pongo en rojo estos términos porque es la base de la farmacovigilancia. Para hablar de farmacovigilancia yo tengo que hablar de detección, identificación. Luego de identificar voy a tener que evaluar ese proceso, ya sea el mismo notificador, ya sea el grupo de expertos que lo tengan que evaluar, la autoridad, dependiendo de dónde se tenga que evaluar, comprender todo este proceso y para así prevenir, porque ese es el objetivo de la farmacovigilancia, de los efectos adversos de los medicamentos o cualquier otro problema relacionados con ellos. Y ese cualquier otro problema relacionados con ellos es que abarca muchas veces los errores de medicación, puede ser que por ende un producto falsificado y le cause un daño en el paciente, puede ser por una sobredosificación. Todo lo que el paciente se administre por un tipo de interacción y le pasa una consecuencia al paciente, estamos hablando de farmacovigilancia. Y el doctor Madurga, que es un farmacovigilante muchos años, ya jubilado de la Agencia Española de Medicamentos, en la revista de la Organización de Farmacéuticos Internacionales, OFIL, él habla de los retos en la farmacovigilancia del siglo XXI, camino al 2030. Esto lo escribió en el año 2018. Y habla de los 4 pilares que tiene la farmacovigilancia.
¿no? Que se sustenta en la farmacovigilancia, y es uno, la regulación. Realmente tener una regulación que ayude a establecer la farmacovigilancia en un país, pues le da mucha seguridad, porque sabemos que hay una reglamentación, se está monitorizando, y esa reglamentación pues tiene que ser compartida entre muchos países, ¿no? Para que también así no hablemos diferentes idiomas, y es por eso es que las bases de datos que compartimos en relación a la seguridad, pues pueden ser compartidas de diferentes países, ¿no? Uno es otro pilar que le da la farmacovigilancia, es el método científico y tecnológico, ¿no? Ahora en la pandemia se está viendo muchos estudios, ¿no? Y realmente la investigación es la base de la farmacovigilancia, y no lo hemos definido, pero en España la definen como la farmacoepidemiología, que es la epidemiología del medicamento, donde se hacen muchos estudios relacionados a la seguridad, ¿no? Y esto sí es muy importante tener robusta esa base del método científico, ¿no? Los recursos necesarios, ¿no? También es muy importante tener personal que sepa trabajar en este tema, tenga el apoyo tecnológico, porque ahora con la pandemia, por ejemplo, se ve que no hay un recurso tecnológico para el intercambio. En muchos países se ha visto que esa ahora en pandemia pues es una dificultad, y ya lo decía en este artículo de que es muy importante tener esos recursos tecnológicos, ¿no? Y la colaboración, y acá va en mucho enfoque de la colaboración de toda la sociedad, tanto la sociedad científica, la asociación de pacientes, las autoridades reguladoras, cómo colaboran para que esta farmacovigilancia se vea robusta en el tiempo, ¿no? Entonces, es un análisis como el pilar de la farmacovigilancia, que se interconecta con todo este avance que tiene la farmacovigilancia. Todos los libros de farmacovigilancia, el enfoque es en el paciente, ¿no? Si esa definición que hemos visto de la identificación, evaluación, ¿no? Está dada en estos 4 pasos, ¿no? Primero identifico, ¿bajo qué? Bajo una comunicación. Lo que cada profesional hace o por ahora ve un paciente, notifica, ya sea al titular, ya sea a través de la autoridad, esto lo que hace es comunicar una sospecha de reacción adversa. Es cualquier signo, síntoma que presente el paciente que aparentemente hay una relación causal con el medicamento, se notifica. Después de eso se hace una evaluación. Esa información sirve para identificación de señales. ¿Qué es una identificación de señales? Identificación como señal parece como un foco, ¿no? Pero dentro del tema del rubro de la farmacovigilancia, la señal puede ser algo nuevo, un signo, síntoma nuevo, puede ser algo que sí está documentado, pero falta mayor información, puede ser algo que se presente después de la comercialización y que no se conoce aún del paciente. Y eso puede ayudar a minimizar algún tipo de riesgo, ¿no? Después de eso me ayuda a evaluar, ya teniendo mi insumo, yo evalúo y interpreto los datos disponibles tanto para que la autoridad pueda evaluar el beneficio o riesgo del medicamento. Sigue habiendo un beneficio, pero hay un riesgo. Y el medicamento, a eso se llama análisis de riesgo. Después de analizar el riesgo, pues se tiene que tomar decisiones, y una de las decisiones pueden ser reguladoras, tanto de la autoridad reguladora o también puede ser de un comité de expertos. Un ejemplo, por ejemplo, que hemos tenido en el boletín, que luego les voy a mostrar también en la página web, es que hubo una decisión de un comité de farmacovigilancia en relación a un medicamento que es la vancomicina, bien conocido, bien usado en término hospitalario. Sin embargo, está escrito que el síndrome del hombre rojo es un síndrome que pasa a los pacientes con el uso de la vancomicina. Es una reacción adversa muy rara que se presenta, está descrita en la ficha técnica. Pero sin embargo, cuando pasa de ser rara a muy frecuente, pues llama la atención. Puede ser que haya un tipo de almacenamiento no adecuado. ¿Qué es lo que está pasando, no? Entonces, cuando hicieron la investigación el comité de farmacovigilancia, se dieron cuenta de que el profesional de la salud no estaba administrando de la forma indicada, ¿no? Como dice, a una velocidad superior a la indicada, ¿no? Se corrigió el tema y el problema se resolvió.
Entonces es ahí donde aparece la vigilancia, ¿no? Y la comunicación para así prevenir. Obviamente a veces es difícil decir yo me equivoqué, ¿no? O decir que he dado un medicamento en vez de otro, ¿no? Porque pueden haber fármacos, en el tema de errores es un tema muy amplio, hay una categorización que esto se trabaja mucho para prevenir el riesgo, ¿no? A veces por la forma de la presentación, por la forma en que llevan, puede el paciente confundir su medicación. Entonces ha habido autoridades reguladoras que por un tema de identificación de algún riesgo, pues a veces cambian la forma de la presentación, la etiqueta, los nombres. Muchas veces hay nombres que en Latinoamérica tienen nombre, pero en Europa es otro nombre y tienen diferentes sustancias activas, ¿no? Tienen el mismo nombre comercial, pero son distintas sustancias activas, lo cual a veces puede ocurrir un tipo de error y eso también se trata en tema de farmacovigilancia. Y el último paso es muy importante comunicar. Y la comunicación tiene que ser, como en este sentido, una comunicación direccionada para pacientes, una comunicación técnica para profesionales. Y mi enfoque siempre tiene que estar en el paciente, ¿no? A eso se llama gestión de riesgo. Normalmente en los documentos normativos o en toda la bibliografía hablan de los dos procesos que tiene la farmacovigilancia, que en algunas veces algunos integrantes solo hacemos el análisis y en el otro tomamos decisiones, ¿no? Pueden ser que en algunos yo pueda solamente identificar nada más y en el otro yo puedo tomar decisiones, ¿no? Entonces, la pregunta sería, ¿no? ¿Tiene importancia reportar las RAM o es un problema de salud pública este tema? Realmente que sí, ¿no? Y cuando hablamos de farmacovigilancia o hablamos de riesgos, no existe el riesgo cero. O sea, no hay medicamento desprovisto de efecto adverso. Y realmente cuando vemos acá el iceberg, podemos ver que estas son las reacciones adversas que conocemos antes de la comercialización. Y esto es lo que todavía desconocemos, ¿no? Y va a depender de cuánto la información o la población sepa de enviar o los profesionales conozcan de enviar una sospecha de reacción adversa y esa información se pueda trabajar, ¿no? Y otra analogía que me gustó también y se las presento es que hay veces lo llaman como una caja de Pandoras. Si ustedes buscan en internet caja de Pandoras, es toda una mitología griega donde es una griega creada y donde por una venganza de un rey le dan una cajita de Pandoras y en esta caja de Pandoras pues habían todas las maldiciones y ella toda intrigante hace que la cajita lo abra y dentro y salen todas las maldiciones y al final ella trata de cerrar la caja y ahí encuentra el griego el espíritu y la esperanza, y por eso en esta analogía dice, lo último que se pierde es la esperanza. Llevando en el contexto de la farmacovigilancia, pues esa caja de Pandoras son los efectos de los medicamentos que no conocemos al momento que se comercializan, ¿no? Entonces, más o menos hay una analogía de presentar a esto y eso va a depender mucho de la monitorización, de ver el beneficio-riesgo de los medicamentos, ¿no? Y hay una historia, hay mucha bibliografía, una de ellas que les muestro en esta lámina, que está en inglés, pero he tratado de solamente sacar los contextos puntuales, ya que dentro de esta bibliografía esto habla de la investigación que tiene cada fármaco, quién lo investigó, qué más pasó. Pero en resumen, uno de los hechos históricos que marca la farmacovigilancia, en el año 1848, Hannan Gregen fue un jovencito de 16 años que fue sometido a anestesia general con cloroformo y falleció. Le hicieron anestesia solo para sacarle la uña en ese entonces con una anestesia general, ¿no? Y el paciente falleció por una fibrilación ventricular. Obviamente, para que todo esto salga, hubo una investigación que se comparó con el éter en ese entonces, usó una reina y todo se fue usando el cloroformo, ¿no? Y es ahí donde Lances invita a los médicos y era una forma de
de comunicar, el escribir en las revistas, la investigación se daba, se da ahora, pero muchas veces no existía un formato donde se enviaba a la autoridad, ¿no? Invita a los médicos a reportar las muertes relacionadas con la anestesia. Entonces, en este artículo se ve todo ese estudio, cómo hicieron, cuántas muertes causó, y el retiro del cloroformo. En el 1937 pasó otro suceso. La sulfonamida una sustancia que se utiliza para el tratamiento de para tratamientos antibacterianos, ¿no? Ahí no había el problema. El problema es cuando el elixir de sulfonamida estaba combinado con el dietilenglicol, y es ahí donde se crea la FDA, que es la Autoridad Reguladora de Estados Unidos, porque vieron que no había un sustento legal, la norma no estaba, no había comunicaciones, evaluaciones de la seguridad, y bueno, se crea todo el sistema que se tiene hoy en día, se ha ido mejorando. También la Organización Mundial de la Salud, se da el Centro Colaborador de Uppsala, que es hoy en día quien ayuda a la OMS a la monitorización de la seguridad de los medicamentos, ¿no? Y causó 107 muertes, ¿no? Entonces ya se creó la FDA, una autoridad reguladora, y en el año 1960 pasa el desastre de la talidomida. La talidomida, pues causó 100.000 niños aproximadamente con malformaciones congénitas, las cuales también ha habido niños en el Perú. Hay toda una nota de personas afectadas que tomaron, y nos vamos a dar cuenta en la siguiente lámina que la creación, y ahí dio la creación de los comités de seguridad de medicamentos, donde fortalecieron ese tema de la seguridad. Como solamente como parte de hechos históricos, podemos ver que la talidomida es un medicamento que fue sintetizado por Winghouse en los laboratorios de Grünenthal en Alemania. Inicialmente era como un sedante y era de venta libre. La publicidad fue tan tremenda que inclusive decía, tómenlo como caramelos, ¿no? Esta tuvo tan alcance que se exportó a 50 países con 80 marcas diferentes, con la excepción, miren acá, de Francia y de Estados Unidos, donde no se autorizó por la detección. Ellos detectaron en la fase 3 una neuropatía periférica como efecto indeseable y no aceptaron el medicamento. En 1956 aparece un caso aislado. ¿Qué quiere decir eso? O sea, que no era un caso que se presentaba en muchos pacientes, sino fue un caso aislado que quedó ahí, ¿no? Quedó como, bueno, puede ser que se presente, o de repente hay otra manifestación, no se hizo la investigación, un caso aislado, ¿no? No se profundizó mucho. En el año 57, un año después, este medicamento es usado en náuseas y vómitos durante el embarazo, sin realizar pruebas de teratogenicidad, ¿no? Y en el año 61, estamos hablando casi 4 años después, los casos de teratogenicidad se presentan. Mabray, un obstetra australiano que aparentemente hizo la investigación, preguntó qué es lo que estaba pasando, por qué salían niños con malformaciones, y daba la casualidad que todas las madres habían tomado la talidomida. Lenz, el pediatra mucho más fuerte, también apoyó a esta investigación, genetista alemán, y denunciaron estas anomalías congénitas detectadas, y de frente a la compañía, así es que la compañía tuvo que retirar el producto del mundo, ¿no? Donde se identificaron hasta 10. El retiro duró aproximadamente unos 3 años en retirar completamente, y nos vamos a dar cuenta para 1998, después de casi 30 años, no, un poquito menos, se aprobó su comercialización para el tratamiento de eritema nodoso leproso. Encontraron otro tipo de beneficio en el tratamiento de la talidomida. Sin embargo, ya se conoce cuál es el riesgo, ¿no? Y en el año 2006 al 2008, también la EMA, que es otra autoridad reguladora de alta vigilancia, ¿no? Lo digo que es una autoridad que tiene unos estándares, ¿no? Autorizado para el tratamiento de mieloma múltiple, ¿no? Entonces, ya se conoce el riesgo
pero hay que seguir monitorizando, ¿no? Hoy en día ese medicamento que se usa, pues se lleva un registro estricto del paciente y hay que vigilar la seguridad. En el año 71 se ve también casos de cáncer vaginal de células claras en niñas nacidas de madres tratadas con el dietilestibestrol. El dietilestibestrol pues era un fármaco que se utilizaba para prevenir el aborto, ¿no? Era un tratamiento que se da a los pacientes. Cuando se hizo la investigación, y ahí es donde nace la farmacoepidemiología, porque hicieron estudios, casos controles, identificaron que definitivamente había una fuerte asociación de estas madres que habían tomado el medicamento, ¿no? En 1982 también el venofactrofeno se retiró también debido a la toxicidad múltiple. Este medicamento pues se dio una hepatotoxicidad grave y causando insuficiencia hepática, insuficiencia renal también. La fenformina también, que fue para un tratamiento para pacientes diabéticos, produjo acidosis láctica, lo cual se retiró también del mercado. Y habiendo una posibilidad de un tratamiento con menos riesgo, pues había mucho que los análisis de las autoridades decidieron retirar. Otro producto que también causó polémica era la seribastatina, un producto que se retiró también por cuadros de rhabdomiolisis. Como la seribastatina es una estatina, habiendo muchas estatinas con menos riesgo, no se podía, viendo el balance beneficio-riesgo, más había el riesgo que beneficio. Igual el Vioxx, que fue el Rofecoxib, un medicamento que se autorizó, un COPSIP, ¿no? Para temas un antiinflamatorio, que se vieron que incrementó los riesgos de infarto agudo de miocardio, ¿no? Y se retiró definitivamente del mercado. Y miren cómo el año 2006 nuevamente hay otro suceso con el dietilenglicol, este excipiente que se encuentra en un jarabe antitusígeno. Cuando se comenzaron a producirse muertes de niños, de personas que habían tomado este antitusígeno en Panamá, se dieron con la sorpresa que pensaban que el producto era adulterado en realidad, porque era un producto registrado, pero en la manufactura, al pesar, ha habido un tipo de contaminación, ¿no? Donde se encontró ya en los análisis que tenía el dietilenglicol este jarabe antitusígeno, ¿no? Lo cual ha causado hasta 140 fallecidos, ¿no? En el 2010, igual este medicamento, la rosiglitazona, fue retirado, son un medicamento para el tratamiento de diabetes que se retiró por infartos de miocardio en pacientes. Entonces, como vemos, ha habido fármacos que han estado autorizados, han estado comercializando, pero sin embargo, en la postcomercialización, pues se ha visto que ha habido un mayor riesgo frente a un beneficio, ¿no? Y es ahí donde las autoridades toman decisiones para medir ese riesgo, ¿no? En la farmacovigilancia hay términos que se utilizan, y un término que también está definido en la normativa nacional es la comunicación de la sospecha de reacción adversa a una unidad de farmacovigilancia, que son las notificaciones espontáneas. ¿Qué quiere decir esto? Que el profesional espontáneamente, conociendo cuál es la obligación y la importancia de hacer la farmacovigilancia y de notificar, pues lo hago. Sin embargo, esta es la piedra angular de la farmacovigilancia, porque existe una infranotificación y aparentemente en nuestro contexto nacional pues se notifica todo, pero aparentemente no hay mucho, bueno, piensan que los conocidos ya no se notifican, ¿no? O solamente se notifican los serios, pero dentro de nuestro contexto nacional se notifican todos. Aún así, en Latinoamérica también las notificaciones se notifican todas, las leves, las moderadas, las graves, las conocidas, las desconocidas. Entonces, estamos en ese contexto de crear una cultura de notificación con el sentido de conocer cómo se notifica y también medir la frecuencia. Puede ser si bien es cierto, puede ser una reacción adversa leve, la cual significa
leve, cuando ustedes escuchan el término leve, significa que al paciente le ha pasado la reacción sin tomar una acción, ¿no? Si escucho una reacción moderada es porque realmente al paciente ha necesitado un tratamiento, ha necesitado suspender la medicación. Y cuando escuchemos la palabra grave es cuando pone en riesgo la vida del paciente. No siempre fallece, puede hospitalizarse, puede prolongar una hospitalización, puede tener una malformación congénita, puede tener puede atacar algún órgano que puede ser reversible o irreversible, ¿no? Pone en riesgo la vida del paciente. Entonces, esos tres términos son importantes para tomar esa cultura de notificación, ¿no? En nuestro contexto nacional, tenemos que el notificador es todo profesional de la salud, ¿no? Todo profesional que identifique o que tenga conocimiento de un problema relacionado tiene que comunicar a un Centro Nacional de Farmacovigilancia. Como ejemplo, ¿no? Yo cuando estaba trabajando en el hospital, todo paciente que yo tenía conocimiento que estaba trabajando, vigilando la seguridad, pues tenía que hacer mi trabajo de notificar, ¿no? Y eso ayuda mucho en el tema de equipo de trabajar, ¿no? Si bien es cierto, a veces el médico está diagnosticando y uno con farmacéutica le ayuda a la monitorización, puede haber algún tipo de interacción y se trabaja en equipo porque finalmente el beneficiado siempre va a ser el paciente, porque estamos tanto vigilando la seguridad, tanto por todos lados, y uno está identificando y hay que parar la medicación porque está habiendo un riesgo identificado, ¿no? ¿Qué hemos avanzado en farmacovigilancia? Pues hemos avanzado en parte normativa mucho. Si comparamos con algunos países de la región, tuve un contacto con Uruguay, por ejemplo, que también, ellos dicen, nosotros no estamos tan fortalecidos en la parte normativa. Sin embargo, miren, empieza en el año 97, pero por historias se tiene que aún la farmacovigilancia en el Perú trabajaron sin normas, el Colegio Médico de Salud tenía un departamento de farmacovigilancia mucho antes de esta ley, que vieron que la seguridad era importante, ¿no? Y que se tenía que trabajar con el tema de tener un formato de notificación, de tener mi hojita amarilla. Y bueno, en el año 97 pues salió la Ley General de la Salud, donde ya incluye la farmacovigilancia, incluye cómo notificar, quiénes son los responsables de notificar. Y en el año 99 se crea el Sistema Peruano de Farmacovigilancia. Este es un documento local de DIGEMIT, ¿no? Una resolución directoral que tiene mucho mayor peso que un decreto supremo, ¿no? Y en el año 2014 se crea el Sistema Peruano de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia. Entonces incluye también a la tecnovigilancia y ya crea con un decreto supremo donde hace mención a estos integrantes de farmacovigilancia y donde están los profesionales, los establecimientos de salud, y en relación a eso pues ha hecho que se hagan actividades, ¿no? Actividades relacionadas a farmacovigilancia en donde yo me encuentre, y ha ayudado mucho a tener con la ley 29459, pues tener en el reglamento, tener en los dos reglamentos que hablan de la farmacovigilancia, tanto en programas de estrategia nacional, en los informes periodos de seguridad que es para los titulares, en toda la parte, digamos, las definiciones que están en el glosario de términos, que ya hay unas definiciones ya establecidas y ha dado mucho soporte para seguir avanzando en la parte normativa. Y como se dan cuenta, en el año 2016 también cambia nuestro formatito que les voy a mostrar luego, que si bien es cierto antes era una hojita amarilla, acá se aprobó con hojita blanca, lo cual sigue llamándose de forma internacional, decimos la hoja amarilla, pero a veces en el contexto de los profesionales, en estos años de experiencia, se ha visto que a veces por no tener la hoja amarilla o por no mandaban la información porque pensaban que estaban incumpliendo. Entonces el hecho no era de, por último, tener una hoja reciclada, si tanto es la dificultad, el hecho es el contenido de la información, ¿no? Entonces,
Obviamente en este formato de notificación inicial se mencionaba solo medicamento reacción. En este contexto ya te pide una narrativa, describir cómo pasó la reacción. Y es importante eso para el análisis que hacen tanto los centros nacionales, ¿no? Para identificar señales y tanto también para los que son titulares del registro, que ellos tienen la obligación de investigar cómo está funcionando su medicamento, ¿no? Y obviamente ha habido otras normas que están relacionadas tanto a la titularidad del fabricante, el titular registro sanitario, y esto obviamente en el contexto de COVID también esto está relacionado a los registros y también si bien es cierto, había un formato de notificación dentro de la norma de epidemiología, pero no había no había estado el formato dentro de la normativa de la autoridad. Ya se tiene esta norma, este formato aprobado, lo cual tiene el mismo contexto que utiliza a nivel nacional, tanto para ya sea para profesionales, ya sea para titulares, con la misma información que se tiene. Entonces, marco normativo, creo que se ha avanzado, sí, acá diríamos que faltaría las buenas prácticas de oficina farmacéutica y de repente involucrar a más integrantes de los actores y responsables. En realidad, responsabilidades. En este contexto que habla nuestra norma, cada uno de estos integrantes tiene responsabilidades y obligaciones, ¿no? Entonces, es importante ver el compromiso que tiene cada profesional, y eso se ha visto ahora en pandemia, a pesar de las dificultades que ha habido. Al menos en el tema de vacunas ha habido una respuesta muy, muy fuerte porque los integrantes han estado funcionando. El trabajo no solamente es de la autoridad, también es el trabajo de todo un equipo humano que viene trabajando, identificando, utilizando estrategias para poder identificar, sensibilizar y que el paciente se vea como que lo están monitorizando, están viendo su seguridad. En relación a vacunas, al menos las regiones han trabajado mucho haciendo boletines donde el paciente después de vacunado sepa a dónde llamar, a dónde enviar, porque eran adultos mayores, que es muy diferente cuando se vacunó a profesionales, ¿no? Entonces, de una u otra manera están viendo las estrategias para que esa información sea recolectada, y eso se los muestro en el resumen de acá, como desde el año 99 que empezamos, como el rojo son los titulares de registro que tienen la obligación de notificar sus productos, ¿no? No puede decir que un paciente llame al titular y no tome nota de la información, pues es un pecado eso, ¿no? Entonces, él tiene la obligación de utilizar diferentes estrategias para enviar esa información a la autoridad reguladora, ¿no? Y otro es de los profesionales. Si vemos la información, cómo ha ido creciendo, o sea, ha habido años de bajas, pero ha ido subiendo en escala, ¿no? Y podemos darnos cuenta que el año, cuando empezó la pandemia, sí, el año 2020 ha habido un quiebre donde la gente estaba enfocada, si bien ha habido estudios inclusive relacionados al uso de los medicamentos en COVID, entonces, pero acá también están los pacientes con TBC, VIH, están los otros pacientes crónicos que también en algún momento pueden tener FP. El enfoque ha ido un poquito bajando el año. El 2021, mira, si vamos a comparar recién a abril, vamos en 13,000 notificaciones, comparados con los otros años, que eran 10,000, que eran 6,000, pues en número, y después del número no solamente es tener el número, evaluar, ¿no? Ese tipo de información y que pueda salir alguna información de beneficio-riesgo. Obviamente esta información sirve para que la autoridad siga monitorizando, siga habiendo una autorización de los productos porque sigue habiendo un beneficio. Significa que aún siendo leves están notificando, o sea, está viendo. Y es más, el paciente también se siente escuchado, se siente que lo están monitorizando, se siente que le están preguntando cómo va después de su vacunación. Es más, ese sistema debería ser para todos, no solamente para las vacunas, debería ser para todo paciente que reciba
cambia una medicación, pues tiene que tener una vigilancia posterior. Lo vamos a ver en una lámina también, cómo se les explica a los pacientes. Bueno, ese es el formato de notificación que utilizan los profesionales de la salud. Con la norma dice que deben tener estos 4 campos obligatoriamente. Adicional a esto tenemos los medicamentos concomitantes. Es importante que tengan estos datos porque para evaluar se utilizan el análisis pues por edad, por sexo, porque puede haber cuando uno hace la evaluación de bibliografía, pues hay veces se dice se ha presentado en adultos mayores a 50 años esta reacción. Hay un tipo de manifestación más en mujeres que en varones, ¿no? O viceversa, lo cual sale de una base de datos esa información, la posibilidad está ahí, ¿no? También, como les mencionaba, con la actualización de este formato, describe un poco la reacción. A veces se dice el profesional mucha información para mandar y teniendo tantas cosas que hacer, pues hay mayor información. Pero realmente esto hacen bastante trabajo. Hay un comité de farmacovigilancia. Hay profesionales, normalmente el farmacéutico está trabajando, pero tiene que trabajar de la mano con todos, ¿no? Porque si no la información se pierde, porque a veces esperan que llegue el farmacéutico, pero a veces no está y puede hacer la identificación la licenciada en enfermería, puede ser el médico, y esa información pues no se pierde, ¿no? En relación a los medicamentos, en el tema de farmacovigilancia es importante mencionar al medicamento tal como es. Tal como es en el sentido de que en la farmacovigilancia se ve al medicamento. Si bien es cierto, puede tener el mismo principio activo, pero pueden haber algunas particularidades, algún tipo de excipiente que puede influir en algún tipo de efecto, ¿no? Y se ha visto también que eso han ido influenciando, ¿no? Sobre todo también ver las dosis, las frecuencias, cuándo empezó, sobre todo las fechas, cuándo empezó el tratamiento y cuándo pasó la reacción, para ver un suceso en la evaluación, si hay una secuencia temporal en el análisis, ¿no? Dicen datos del notificador. ¿Para qué quiero los datos del notificador? Sobre todo en la notificación es para hacer seguimiento, ¿no? Ya sea el centro de referencia regional que tiene a cargo los establecimientos de regiones, puede hacer preguntar cómo va el paciente, porque a veces no tenemos información del desenlace, si recuperó o no recuperó, entonces a veces se necesita tener esa información. Todos los datos relacionados son confidenciales y hay que cuidar mucho la integridad del paciente, la confidencialidad. Si ven alguna información de alguna base de datos, que se las voy a mostrar, nunca muestran de dónde es, ni de dónde quién envía, ¿no? Entonces hay que cuidar mucho y tener la seriedad de la información que se envía. Es como un tema netamente de ver la seguridad y de un aporte para que las autoridades puedan tomar. Realmente que los profesionales tomen esa concientización es bastante, ¿no? Porque ya es un agradecimiento, porque él ha identificado, a pesar que la norma está, muchas veces no lo hacen, ¿no? Pero que lo haga, que envíe a un centro, que a veces el mismo médico o enfermera o farmacéutico pregunte, ¿no? Porque a veces ha habido situaciones, por ejemplo, en algunos hospitales que la gestión piensa que si enviaba notificaciones es que algo estaba funcionando mal dentro del establecimiento, lo cual es falso. Si envían notificaciones, pues hay un grupo humano de profesionales que están identificando, ¿no? Aún sean leves, están identificando y están haciendo la tarea. Entonces es importante ese trabajo y que los gestores sepan que aún teniendo más reacciones adversas no significa que el producto esté mal, significa que hay un grupo de personas que están monitorizando al medicamento. Bueno, definitivamente como aporte por los productos biológicos es importante mencionar el lote. A veces es difícil tener en un tema hospitalario, tener el lote, pero en la medida posible pues es un requisito indispensable. Por eso es que ahora, por ejemplo, a nosotros como profesionales nos han vacunado, pues en la cartilla de vacunación ahora te ponen el lote, ¿no? Porque es necesario ver
cómo están funcionando los medicamentos por lote, ¿no? Esta es la página web de Digemil y está enfocado en la primera parte sobre el e-reporting. El e-reporting es un link abierto que estaba creado para pacientes. Ya se creó, nosotros manejamos, el Centro Nacional maneja el VigiFlow, que es una base dada por el Centro Colaborador de Uppsala, que es la base de datos nacional, que permite intercambiar la información con Uppsala y que se monitorice la seguridad. Bueno, este link lo hemos adaptado para el uso de profesionales y titulares, ¿no? Con algún término, adaptando que nuestro formato entre dentro de este link, siguiendo un instructivo, y esto ha servido para el tema de la pandemia, en el tema de COVID, que la información pues ha llegado bastante al Centro Nacional de la Monitorización. Y ahora todo nuestro sistema electrónico está descentralizado, ya todas las regiones tienen su base de datos VigiFlow como región, ellos pueden visualizar su información, trabajan con su información y esto de alguna manera están recolectando este formato en físico y le están ingresando en la base de datos de VigiFlow. Prácticamente a estas alturas ya se puede decir que un 99% casi tienen implementado el tema electrónico en las regiones y ha ayudado, digamos, a sacar la pandemia de organizarnos para que esto, felizmente para el año 2019 ya se tenía ya descentralizado, ¿no? Entonces la pandemia nos cogió un poquito organizados, pero sin embargo faltaba implementar en más regiones, ¿no? Y ha ayudado un poco a implementar y también seguir capacitando, porque las personas por el tema del contexto a veces no permanecen o hay otras prioridades y entonces hay que seguir entrenando y eso va a depender de la autoridad para seguir capacitando, ¿no? Y también hemos tenido avances en materiales, en farmacovigilancia. Ustedes pueden entrar a la página web que les he mostrado. Tenemos un documento de orientación que se sacó el año 2018, que también este año se pretende actualizar, porque ya hemos tenido algunas modificaciones, pero básicamente no es mucha, pero sí, acá te habla cómo identificar y dónde colocar en el formato, ¿no? Si no tienes la edad, ¿qué tienes que poner? Si tienes al medicamento, coloca si tienes el nombre comercial, te explica cómo identificar y dónde notificar, ¿no? Si estás en la región, pues, ¿qué digo? Si estás en provincia, a dónde perteneces, tienes que enviar tu notificación porque ya hay un tema descentralizado. Igual, como les mencionaba, del e-reporting, que es un manual, y para los titulares tenemos también otro formato electrónico que envían. Tenemos las indicaciones que se necesita, cómo tienes que mirar. Utilizamos sobre todo en ese contexto antes que no se tenía el VigiFlow, ahora ya se tienen hospitales ya en la base de datos de nosotros, solamente para su región, digamos, algo así. Ya no usan este formato, ¿no? Entonces probablemente haya un contexto de que porque esto fue creado para pacientes, lo utilizaron para profesionales, trate de ser una alternativa ahí en la página web para que, sobre todo con la seriedad del caso, ¿no? No hay una información abierta porque todavía no hay un poquito de conocimiento, ¿no? En el tema de farmacovigilancia, que a veces lo podemos tomar por un tema no netamente de seguridad, de repente hasta por broma, yo puedo decir quiero fastidiar al laboratorio tal y hago mi reporte y la verdad que no estamos en ese proceso, ¿no? Entonces hay que, por eso mismo que cuando viene validado por un profesional es que ha tomado nota, ha escrito, le ha tomado en consideraciones alguna, lo cual como persona natural sí es importante enviar una notificación con seriedad. El Centro Nacional pues ha recibido en el correo de farmacovigilancia@minsa algunos tipos de notificaciones, más que todo como queja, pero sin embargo siempre es importante tomar esa información del paciente
porque de alguna manera esto es la molestia que tiene el paciente después de tomar un medicamento, ¿no? Sin embargo, siempre es importante explicarle el beneficio o riesgo que tiene el paciente. Por ejemplo, en el caso de los pacientes con tuberculosis, que tengo experiencia trabajando, ellos, hay un beneficio o riesgo con su medicación, entonces están siendo monitorizados, ¿no? Y esa notificación, hay veces dentro del tratamiento mismo, a veces hay riesgos que con una medicación adicional ese riesgo disminuye, pero el paciente continúa el tratamiento. Entonces es importante siempre la monitorización y la importancia de hacer este trabajo, ¿no? Otro de los trabajos que también hemos hecho en materiales son los boletines, ¿no? Se vienen trabajando 2 veces al año con boletines, donde se trata de retroalimentar a los profesionales del trabajo que se hace o información que queramos que se quiera compartir, digamos, con el profesional. Y es importante o decir el trabajo que se ha hecho en esos 6 meses o de repente puede ser trabajo retenido que no se ha podido transparentar. Entonces se hacen los boletines con ese fin, ¿no? Y es un indicador de OPS que cada país, ustedes pueden entrar a la agencia, al Instituto de Chile, esto también tienen farmacovigilancia su boletín, ¿no? O sea, cada país tiene la obligación de hacer un boletín mínimo 1 vez al año o 2 veces al año para con el fin de retroalimentar. Así también las autoridades son monitorizadas. Otros materiales que también tiene el centro y que está en la página web son materiales que están diseñados tanto para pacientes como para profesionales. En este caso, por ejemplo, es un boletín, un díptico para un paciente, ¿no? ¿Qué pasaría si hay un efecto adverso? Normalmente esto se presenta en una campaña, ¿no? En una campaña se le explica al paciente, ¿no? ¿Qué debe hacer? ¿Dónde debe acercarse? ¿No? ¿Por qué debe comunicar a su profesional o farmacéutico? ¿No? Porque cuál es el objetivo, ¿no? De hacer esto. También que en términos que entiende el paciente, qué es la farmacovigilancia, como les mencioné, qué es una reacción adversa, es un efecto no deseado, ¿no? Con ejemplos que se presente después de que toma su medicamento, ¿no? ¿Qué haces cuando se presenta una reacción adversa, no? El paciente debe comunicar al médico. Normalmente, si es leve, a veces dice, no comunico, ya se me va a pasar, ¿no? Pero sí es importante comunicar y que también el profesional escuche y le diga, mire, acá está, usted me informó y voy a hacer mi notificación también, ¿no? Yo como paciente también a veces conocedora puedo decirle, doctor, esta reacción le pasó a mi hija y voy a ver si notifica, ¿no? Y obviamente da mayor confianza que, como decía un ponente, decía, a mí como farmacovigilante me da más confianza ir donde un profesional que sepa, ¿no? Que le cuentas y que realmente toma nota de la reacción, así sea leve, ¿no? Entonces es importante ver esa consideración y ese trabajo en equipo, ¿no? También se ha hecho campañas el año pasado, hasta el año 2009 hemos tenido campañas en algunos eventos, algunos días particulares, se tiene la campaña nacional también de farmacovigilancia el año 2019. Hemos tenido por primera vez una campaña el año 2019 con una aceptación bastante buena, pero que se ha replicado en muchos países que inclusive hasta video han sacado, han hecho ruletas, concursos, pasacalles, muy empeñoso el equipo y obviamente a nivel central pues nos invitan y participamos dentro del equipo. También se hace asistencias técnicas para los profesionales que participan en el tema de farmacovigilancia, componentes extranjeros, tanto nosotros como ellos necesitamos entrenarnos cada día para aprender. Como vemos, nuestro enfoque tiene que estar en el paciente para que la paciente se sienta que ese medicamento que se usa, pues hay un mayor beneficio que un riesgo, ¿no? En campañas también se presentan láminas como esta PPT que les estoy mostrando, donde se le explica al paciente que, como les expliqué, ¿no? Que todos los medicamentos
son útiles y son utilizados adecuadamente. Sin embargo, debemos recordar, ¿qué deben recordar cada paciente que toma su medicamento? Debe recordar que hay una posibilidad que pueda haber un efecto no deseado o algo que no espera el paciente, ¿no? Que en el término técnico a veces le llaman reacción adversa. Entrar en sospechas o que esto se llama sospecha y ya no ahondar mucho porque ya es suficiente como para prestar la atención del paciente, ¿no? Es importante también en las charlas de las campañas. Nosotros en la última campaña hemos cogido el modelo de la OMS, los 5 momentos para la medicación segura. Ya son láminas que estaban en inglés, lo hemos tratado, se ha pasado al español, cómo se toma en consideración cuando se inicia el tratamiento, ¿no? Normalmente en la campaña se le explica al paciente cuál es el nombre de su medicamento. El paciente conoce sus medicamentos, ¿no? Sobre todo los pacientes que tomamos, como mi mamá tomaba 20 años, la warfarina, dioxina, medicamentos con bastante riesgo, estrecho margen terapéutico, entonces conocen los medicamentos, ¿no? Conocen el nombre de su medicamento y para qué está tomando su medicamento. Es importante también mencionarles, pero cuáles son las posibles, ¿no? No tanto entenderle que le va a pasar, es una posibilidad que pueda pasar. Existe otra forma de tratar mi enfermedad. A veces ellos también tratan de ver, ¿habrá otro tratamiento alternativo? ¿No? Tratan de hacerse esa pregunta, ¿no? Le dije a mi profesional mis alergias y otras condiciones médicas. Es importante ver que si todo le informó al profesional eso para que eso quede plasmado dentro de la historia, de repente cuando se hace una investigación pues se necesita esa información. Y algo muy importante, ¿cómo debo almacenar mi medicamento, no? Porque eso es importantísimo porque la cadena todavía no terminó. Entonces, si yo recibo un medicamento y realmente no cumplo los estándares, de repente no voy a llegar al objetivo del tratamiento, ¿no? El otro momento que se considera es al tomar mi medicamento, ¿no? Siempre, ¿cuándo debo tomar mi medicamento, no? Según la indicación que le ha dado el médico, ¿no? ¿Cómo debo tomar mi medicamento? ¿Debo tomar con agua, con leche, por ejemplo? A veces tienen el pensamiento que tomar con leche, me va a proteger el estómago. Cuando la leche pues puede hacer que se formen quelatos y al final no cumple el objetivo del medicamento. El mejor vehículo es el agua, ¿no? Hay inclusive medicamentos que se tienen que tomar sentados, se tienen que tomar parados, no se tienen que tomar echados, para que haya una mejor absorción, ¿no? ¿Existe algún tipo de interacción de medicamento con bebidas o alimentos que deba conocer? De repente siempre decir, no, yo estilo tomar mi medicamento con mi matecito o conocer algunas especificaciones que no, por ejemplo, para un paciente warfarinizado no pueden comer muchas verduras, ¿no? Entonces, medidamente, ¿no? En la medida no, ellos están un poco contraindicados a que tomen alimentos que sean muy verdes por el mismo de la warfarina. ¿Qué debo hacer si me olvido tomar una dosis? Me olvidé tomar un medicamento, ya tengo que tomar 2 tabletas juntas. Entonces hay esas preguntas, ¿no? Y es muy importante decir que si ya te olvidaste el medicamento, pues tienes que esperar tu siguiente dosis. Pero de todas maneras, siempre el paciente tiene que estar monitorizado y esas preguntas tienen que estar con la consulta tanto de su médico o su farmacéutico de cabecera, ¿no? ¿Qué debo hacer si tengo un efecto adverso? Como ya las láminas les mostré, también en las láminas se les explica qué deben hacer, a dónde deben ir. Al añadir otro medicamento, ¿no? A veces el paciente puede automedicarse, ¿no? Con el medicamento. O también puede ser que sea prescrito por el mismo médico, ¿no? De todas maneras, si es un medicamento que se está automedicando, pues tiene que tomar en consideración que no es bueno que lo haga. Eso tiene que informar a su profesional que está tomando un medicamento, pues que no está dentro de su régimen terapéutico, ¿no? Puede ser que el medicamento también es muy nuevo, no se conoce mucho y entonces es importante ver si con algo que el paciente tome la medicación
llamarle la atención, ¿no? Hoy día que comí, ¿no? Porque, por ejemplo, en el ejemplo que les voy a mostrar, un medicamento X, da la casualidad que el paciente tomó, comió esto, un enlatado de atún, ¿no? Que probablemente sea alérgico, pero después se dieron cuenta que no era eso, era la posibilidad de la reacción adversa, ¿no? ¿Qué debo hacer si sospecho de una interacción, ¿no? Debo comunicar también, ¿no? Poder tomar varios medicamentos correctamente, por supuesto, va a depender cómo esté su tratamiento, ¿no? Es importante que el paciente revise siempre su medicamento, ¿no? En este caso, por ejemplo, de medicación segura para los pacientes, ellos tienen su listado de medicamentos, ¿no? Inclusive en algunas campañas, esto es importante esquematizar a los pacientes su tratamiento día, noche, dependiendo las horas, ¿no? Por cuánto tiempo debo tomar cada medicamento. A veces ellos le dijeron que es por 7 días y ya van por el 14 día y siguen tomando el medicamento. No recuerdan cuándo les dijo hasta cuándo, ¿no? Estoy tomando algún medicamento que ya no necesito, probablemente esto lo tiene que, de repente por ahí ya te pasaste de la indicación del médico, ¿no? Es importante siempre que un profesional de la salud revise su medicación. Los farmacéuticos comunitarios muchas veces hay pacientes que tienen esa cultura de ir a una farmacia, de preguntar a un farmacéutico y que van con toda su medicación y esto, ellos se sienten bien atendidos cuando realmente uno le da la indicación adecuada, ¿no? ¿Por cuánto tiempo? Siempre es importante revisar la medicación de su tratamiento, ¿no? Al suspender el medicamento, sí es importante ver cuándo va a suspender, obviamente esto con la indicación de su médico, ¿no? Y siempre esa monitorización profesional. No debe de retenerse repentinamente alguno de los medicamentos. Hay medicamentos pues que no hay una suspensión inmediata, a veces hay paulatina, va a depender del caso, ¿no? ¿Qué debo hacer si se me acaba el medicamento, no? A veces el paciente dice, ¿qué hago? ¿Dónde voy? Y a veces esperan o a veces tienen un tipo de seguro donde la medicación no llega, ¿no? Y ellos necesitan tomar su medicamento, ¿no? Entonces, ¿qué debo hacer, no? Y si suspendo mi medicamento cuando me pasa una reacción, ¿a quién debo informar esto? Entonces, la pregunta también sale de ellos, ¿no? ¿De a dónde voy a preguntar? Y ya saben, ¿no? Ya tienen que ir a su médico, a su profesional de la salud para que pueda informar de esta reacción adversa, ¿no? O utilizar el correo, el mensaje a donde puedan enviar. ¿Qué debo hacer con las medidas? Normalmente el paciente a veces tiene o el paciente o el profesional normalmente tienen el conocimiento que si mando una información tengo que tener inmediatamente una acción, ¿no? Y vamos a darnos cuenta cómo funciona la farmacovigilancia en el beneficio-riesgo, como hemos dicho en hechos históricos, ¿no? ¿Y qué debo hacer con los medicamentos sobrantes o vencidos? Ya hemos visto que el Ministerio de Salud pues tiene algunos botaderos de medicamentos vencidos en algunas farmacias que también está en la página web para identificar. También hemos avanzado en el flujo de notificación tanto de reacciones adversas como de SABIS que le llamamos a las vacunas, ¿no? Tenemos el e-reporting, que era ese link abierto que llega directamente al Centro Nacional. Siguen utilizando los formatos, por cierto. Esto se llega al Centro Nacional y también por otro lado tenemos los centros de referencia regional que recolectan de sus hospitales. Todo esto llega a la base global, después de evaluar el Centro Nacional, llega a la base global. En este VG Access que les pongo acá, ustedes pueden poner vgaccess.org y ponen un medicamento que ustedes quieren, minociclina, un ejemplo, ¿no? Y le va a botar todas las reacciones que se han presentado a nivel global, ¿no? Y obviamente está la información de Perú porque nosotros compartimos con eso. Igual ahorita que estamos en el contexto de la vacuna COVID-19 Vacine y le va a botar toda la información que hay de COVID-19. Y es en forma general. Health Canada, la agencia de Canadá, también tiene su base de datos abierta para consultar.
obviamente tiene medicamento reacción, cuidando los datos confidenciales tanto del notificador como del paciente. Y esto, la FDA también, hay algunas agencias que ya las tienen abiertas sus bases de datos, y permite, en nuestro caso, en caso de Perú, estamos en el VIAXIS dentro de esa base de datos, ¿no? ¿Qué hemos hecho como aporte a la salud pública? Para que a veces piensa el profesional o dicen, oye, he mandado mi notificación, no hay resultados, no veo resultados. Y recuerden que cuando se hace análisis no hace en base a una notificación. Se puede hacer en base a una notificación, sí, de repente es una notificación bastante robusta, pero también se hacen notificaciones que por grupos, ¿no? Que lleguen. Y en este caso también llegó una notificación bastante robusta donde salió una, una alerta con un dato nacional, y era porque reportaron una reacción del síndrome de Dres, que es una reacción adversa seria, normalmente es como una quemadura en la piel, que te sale y que obviamente tiene todo un algoritmo de diagnóstico, ¿ya? Y fue un reporte bastante bien notificado, bastante colectado por el profesional, por el equipo, donde se vio el análisis, se concluyó inclusive bajo pruebas que pues sí era el medicamento el causante de esa reacción. Pero lo que llamó la atención es que luego de hacer la investigación, la autoridad se dio cuenta de que en la ficha técnica no mencionaba síndrome de Dres, simplemente decía, en unas sí decía síndrome de Dres y en otras no. Entonces lo que se hizo es todo un análisis de todos los autorizados para ver que esta reacción esté y que el profesional también tenga conocimiento que hay una probabilidad. Porque muchas veces puede decir, no está descrita y por ende, solamente es una intoxicación, le ha parecido ronchas, ¿no? Y tiene fiebre. Y a la siguiente ya se le subió la leucocitosis y una serie de exámenes que ayudan a diagnosticar, ¿no? Entonces se hizo el análisis, salió una resolución, aparte de la alerta salió una resolución donde se modifica todo el informe de seguridad de la aminociclina, ¿no? Y este caso fue enviado a donde la autoridad participa en los boletines de diferentes, de la región, tanto de farmacovigilancia como ¿cómo se llama este equipo? Que hacen la investigación de, como acá CENADIN, que es la consulta de medicamentos, también existen todas las autoridades esas consultas que hacen, también es un equipo, y que ayudan a colaborar o investigar algunos datos que necesiten o intercambian información para que el profesional más o menos también tenga cómo están funcionando los medicamentos. Pues envió ese caso, lo evaluaron y está publicado en la página web, ¿no? De RepSimLab, ¿no? También hemos tenido alertas con la información de Perú, ¿no? Como por ejemplo, se vio casos que habían reacciones cutáneas, que era el síndrome Stevens-Johnson, ¿no? En pacientes con tuberculosis. Si vemos pacientes de tuberculosis que muchas veces toman los 4 medicamentos y no se puede saber cuál de ellos era. Sin embargo, en algunos de ellos sí está descrito, en otros no estaba descrito, pero no hay una fuerte en la información para poder, y aparte de eso, no puedes reexponer a un paciente con síndrome Stevens-Johnson, es muy riesgoso, ¿no? Pero sin embargo, es importante considerar cuando como pacientes o profesionales veamos una alerta, siempre veamos qué es lo que te dice como recomendación, ¿no? Se recomienda al profesional, se recomienda al paciente que si tiene algún tipo de malestar, tiene que acudir a su médico, se recomienda. Entonces, hay un tipo de recomendación que el paciente, que el profesional lo tiene que leer, ¿no? Y por eso los equipos de los comités, los responsables tienen esa tarea de no solamente que esté en la web, sino de explicar, de retroalimentar tanto a los que prescriben o a los que
a los a los pacientes que reciben, ¿no? Otra información que también se trabajó es con la norepinefrina, ¿no? De nuestra data global, nacional, perdón, donde se vio que se recibió informaciones de raros casos de gangrena en extremidades inferiores o laterales, ¿no? A la norepinefrina, ¿no? Y es un medicamento intrahospitalario, normalmente lo utilizan en cuidados intensivos, ¿no? Es un medicamento que puede salvar vidas, pero a la vez hay un riesgo identificado, ¿no? Entonces, no se ha, en la bibliografía, que en la ficha técnica dice que produce extravasación en piel, ¿no? Pero el sustento acá era de que se necesitaba tener información, por lo cual se le recomienda a los profesionales, ¿no? De la salud que en caso de infusiones vean alguna cianosis, una posibilidad de cianosis tanto en los pies o en las manos, pues hay que tomar en cuenta que como ser un vasoconstrictor, por ahí puede haber una relación, ¿no? Entonces, de todas maneras, está en un análisis, en una comunicación, no salió como una señal, que las voy a mostrar al final de la presentación. Y otro caso que también se vio salió como una alerta, porque inclusive una publicación del shock anafiláctico con el uso del butilbromuro de diosina, ¿no? Escopolamina inyectable. Porque acá el Centro Nacional, la información del país, se ha recibido reportes de shock anafiláctico, ¿no? Que han notificado al país, ¿no? Y que todos han sido recuperados, pero el último caso precisamente que salió ha sido un desenlace fatal, ¿no? Y entonces en este caso, por ejemplo, da la recomendación de tomar en cuenta de que hay que ver la administración y monitorizar al paciente después de la administración y ver si tiene este paciente algún tipo de antecedente, porque hay la posibilidad de que pueda presentar a un medicamento como pueda presentar a otro, ¿no? Igual otra información que salió con los casos que se presentó fue errores de medicación relacionados con la vía de administración. No, en este caso, por ejemplo, fue un medicamento y fue el mismo titular que hizo la investigación de su producto, donde se vio que el medicamento era una ampolla bebible. Sin embargo, por ser una ampolla bebible, se identificó que los pacientes se habían aplicado intramuscular o intravenoso, viendo que esto era una sustancia pues obviamente no para esa vía, entonces se puede haber muchos riesgos. Entonces en esta alerta le da algunas recomendaciones porque la información fue recolectada por el titular de ese registro, pero no por un profesional, ¿no? Pero sí ha sido valiosa para que el mismo titular haga todo un trabajo de minimización de riesgo que está en uno de nuestros boletines, que ayudó a minimizar ese riesgo. El producto se sigue usando, no ha habido más casos de lo que se ha visto y ha ayudado a que ellos antes de dispensar, antes de prescribir, porque se ha identificado desde la prescripción hasta la aplicación del paciente por una simple automedicación en la dispensación, de no identificar ese tipo de error, ¿no? Entonces es importante ver. Y tenemos acá también puesto el enlace de YouTube, donde el año 2019 pues se ha tenido el primer taller de señales con todos los países en Perú, ¿no? Perú, ¿por qué? Porque Perú tiene una base robusta, como lo hemos visto, bastante robusta y que toda esa información está compartida en la base global, que es diferente a algunos países que tienen esa dificultad de enviar, ¿no? Como el caso de Chile, tiene una base de datos nacional que es un poco difícil exportarla, la cual están trabajando, creo ellos también. Pero en el caso de Perú tenemos esa información porque nuestra base de datos en este caso siempre ha sido Vigiflow desde el año 2006 y se pudo trabajar con la base de datos global y salió esta señal que fue publicado en la revista Newsletter de Estados Unidos, donde
publican algún tipo de señales de algunos países, donde se identificó fluorobacilo y bradicardia como una señal en el país, ¿no? Y esto con nuestra base de nuestra información. Y acá se ve toda la información que se recolectó de los casos, y cómo se llegó a esa conclusión, ¿no? Y se actualizó la ficha técnica con una resolución el 12 de octubre del 2020. Todos los que tienen fluorobacilo ya pues ya tienen esta reacción adversa identificada en postcomercialización, porque dentro de la norma está, y que el paciente ya, que digo el médico, hay una posibilidad que pueda presentar, ¿no? La OMS, hablamos en farmacovigilancia, es tarea de todos, ¿no? O sea, la medicación y nuestro enfoque siempre en el paciente. Tenemos un papel importante de desempeñar en la seguridad y como hemos visto, esos pilares nos ayudan un poco a identificar la seguridad, ¿no? Este es el equipo de farmacovigilancia en la época que nos podíamos reunir y que ya nos reunimos, hacemos virtual y algunas veces semipresencial. Con unos cuantos nos vemos, pero es el equipo que trabaja, somos pocos, pero ahí vamos avanzando. Muchas gracias. Ahora les voy a mostrar un videito que habla un poco de la forma sencilla que es farmacovigilancia, que es un video de de Uppsala Monitor Center, que es el centro colaborador de la OMS, que está en un tono de reggae, lo pueden encontrar en todos los idiomas, pero el más pegajoso es el de reggae, así es que ahí se los muestro, a ver, lean lo subtitulado. No se escucha. Ahora sí. There's a pill you can take, but if it makes you O yo lo comparto, creo que... take and tell when you come there, it might be side effect. Remember that if you get some, get one, you gotta take. Yeah, take. That's what you gotta fix. So let your doctor know. Take. And tell. When you take your meds and know just side effects, that's pharmacovigilance, and you know that it makes a difference when it's take and tell. Take and tell. You know what you gotta do. Side effects show that your doctor knows. Take and tell. 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 Oh, if side effects show that your doctor knows. Take and tell. Bueno, eso es en términos que te hablan así simples, ¿no? Toma y habla, eso es farmacovigilancia. Que si no hablamos, como que se queda la información tanto del paciente como del profesional, porque también el profesional tiene que transcribir, ¿no? Entonces ese es un video que viene acorde, digamos, en palabras simples de lo que es farmacovigilancia que sacó el Centro Colaborador de Uppsala, y hay en todos los idiomas, también hay en español, pero el español es un tonito un poco más no, suave, pero hay en coreano, hay en diferentes idiomas. Bueno, eso les he traído para compartir por el tiempo y espero que haya sido de aporte para ustedes que en el tema de sensibilización y que es un trabajo en equipo, ¿no? De todo un sistema. Muchas gracias.
supuesto que ha sido de mucha utilidad, Cecilia, muchísimas gracias. Recordemos que Cecilia Beltrán tiene una maestría en farmacoepidemiología y farmacovigilancia por la Universidad de Alcalá de España. Ella forma parte del Centro Nacional de Farmacovigilancia de la DIGEMIT y tiene más de 10 años de experiencia trabajando en este tema. Yo particularmente he notado un gran avance en cuanto a lo que se está realizando en farmacovigilancia en el país. La primera reunión que tuvimos con Esperanza fue en el 2018, haciendo pues una colaboración para informar a los pacientes acerca de lo que es la farmacovigilancia, dado que cuando hacemos encuestas preguntamos, ¿sabe usted de qué se trata? Y muchos decían que no, la mayoría no sabían ni siquiera qué significaba la palabra. Entonces, al tener tanta importancia esta actividad, acabamos de ver este lindo video que nos has compartido, la responsabilidad de decir lo que te está pasando, ¿no? De poder comunicarlo a tu médico tratante y también la receptividad de ese médico tratante y de ese profesional de la salud, sabiendo que es un trabajo más, es un trabajo adicional a su día a día, el tener que hacer el reporte, pero es muy importante hacerlo igualmente porque si está pasando en muchos pacientes y tal vez no se conoce, pues la DIGEMIT, que es la autoridad regulatoria en el Perú, no va a poder tomar las cartas en el asunto. Yo me quedo con esta frase tan importante que es crear una cultura de notificación y además que la farmacovigilancia es tarea de todos nosotros. Cecilia, yo tengo algunas preguntas que nos han ido pasando. Recordemos que estamos en vivo por YouTube, por el Facebook y también por este medio. Nos preguntan si hay 13.900 aproximadamente notificaciones de efecto adverso hechas por profesionales. ¿Cuál es el número ideal de notificaciones? ¿Estamos teniendo todavía una subnotificación? Sí, lo que pasa es que sacamos por tasas, ¿no? Lo que tenemos acá son la información, tendríamos que sacarlo por millones de habitantes que tenemos y también tendríamos que poner cuántos toman de ellos medicamentos, ¿no? Porque no todos estamos medicados, ¿no? Entonces es importante tener, normalmente los centros nacionales lo que trabajamos con son notificaciones espontáneas, algunas son muy pocas que vienen de estudio, pero se trabaja más o menos con esas tasas, ¿no? Podemos medirlo por millones de habitantes o podemos también medirlo por la tasa de prescripción que hay en el país como indicación, ¿no? En Estados Unidos tienen algunas bases realmente sistematizadas en el tema de prescripción, ¿no? Porque no todos los medicamentos que han ingresado al país pues se están prescribiendo en este momento, ¿no? Pueden ser que algunas todavía estén en el mercado. Entonces hay una manera para sacar. Por eso es que los centros nacionales lo único que mostramos son tasas, ¿no? Números. Y que luego se hace ya ese análisis para ver, investigar un poquito más, ¿no? Podemos irnos a ver en qué fecha presentaron, utilizar otro tipo de bases, ¿no? Y hacer un análisis de caso por caso, ¿no? En relación a una reacción, en relación a un medicamento. Que más o menos les he mostrado el ejemplo del fluorouracilo, que fue una señal de los casos de Perú con los casos a nivel global, no solamente Perú, también se analizó a nivel global. Han ayudado mucho la parte internacional. Realmente pues identificó la señal, ¿no? Eso es importante tomar en el análisis, no solamente el número, sino cómo está pasando en el mundo. Nosotros como Perú hemos empezado, pero de ahí nos hemos comparado con el mundo y hemos visto que también hay casos y que no estaba descrito, ¿no? Entonces se hace todo ese análisis. ¿Cuántos medicamentos tenemos registrados en el Perú? Uy, no te podría decir ese dato, pero si entramos a la página web de DIGEMIT, en la caso de registros, hay una opción que te da registros. Si ustedes ponen el nombre, te sale el registro y creo que también te bota en Excel toda esa información. Ahora, con el tema de pandemia, lo que pasa es que, por ejemplo, puede ser un titular con ese medicamento, pero hay dos titulares porque va a depender la titularidad, ¿no? Entonces, cada uno es dueño de su producto. Entonces, eso aumenta en número, ¿no?
aumenta en número porque el mismo nombre ha asumido la responsabilidad. Uno lo trajo y el otro es titular del certificado de registro sanitario, ¿no? Entonces, esto es bastante amplio. En números, sí, ahí no te podría decir cuántos, pero sí es... Más o menos ahorita estamos aproximadamente, si hablamos solamente de números, estamos hablando de titulares de registro, estamos hablando más de 5,000 y eso que es un dato aproximado, pero yo creo que hay mucho más titulares en el Perú, ¿no? Y con el tema de pandemia, pues titulares es aquel que asume la responsabilidad, que el producto lo registra en el país. Y entonces si hablamos de empresas, pues han aumentado el número porque la demanda también ha aumentado, ¿no? En el uso, ¿no? Por el tema de la emergencia, ¿no? Claro. Entonces, sí. A propósito de lo que tú acabas de mencionar, que por un solo medicamento a veces hay varios titulares de registro, pero igualmente están con la misma DSI, ¿no? La misma denominación. Exacto. Por eso es importante cuando hablamos en farmacovigilancia mencionar el nombre, ¿no? Y si a veces te ponen hasta algunos, en el formato de notificación nuestro dice laboratorio, no te dice titular, te dice laboratorio. Por veces por el laboratorio tú identificas quién es el titular del registro, ¿no? Porque uno trajo de un fabricante y el otro trajo de otro fabricante, ¿no? Entonces, actualmente sí, cuando se hace un registro de efecto adverso, se puede identificar específicamente. Es importante, todo depende cómo envíe el notificado. ¿Es obligatorio? En realidad está en nuestro formato el nombre comercial y el DSI, pero muchas veces no se notifica como tal, ¿no? Entonces, para no perder la notificación, se recibe con lo que está, ¿no? Pero sí es importante mencionar el nombre comercial del producto, ¿no? Claro, porque si no, no se puede atribuir a cuál fabricante pertenece la reacción, ¿no? Ajá, y cuando hablamos de señales o hablamos en el tema de farmacovigilancia, a veces hablamos de moléculas, ¿no? De moléculas, pero puede haber algún tipo de particularidad. No les he mostrado ahora en el ejemplo, hay un boletín de error de medicación de Health Canada donde habla específicamente de los errores con nombres comerciales, ¿no? De una alerta, pero sí es importante mencionar al producto como tal, ¿no? Pero en las bases globales, en las consultas que uno hace, normalmente es el producto que te muestran, ¿no? Claro, porque la OMS además, según leí, aconsejaba que, por ejemplo, a los biosimilares se les adicionara un sufijo para poder identificarlos perfectamente y que no haya este tipo de atribución, digamos, al nombre genérico o al nombre, digamos, grande, ¿no? Sino que sea específico con conocimiento de quién es el fabricante. Sí, es importante porque hay ciertas particularidades y cuando se mide el beneficio-riesgo, pues a veces son partes que se pueden tomar en consideración, ¿no? Que pueden por ahí haber algún tipo de riesgo no identificado, ¿no? Pero de todas maneras es un dato importante. Para nosotros sí. Mira, hay una pregunta de Jessica. Los químicos farmacéuticos clínicos requerimos que las normativas de farmacovigilancia sean más fortalecidas. ¿A quién corresponde esta tarea? Y si hay visión de que en el corto tiempo tengamos un avance. Sí, mire, ahorita tenemos como farmacéuticos clínicos, tenemos el seguimiento farmacoterapéutico. Y dentro del seguimiento farmacoterapéutico, si bien es cierto, los farmacéuticos pertenecen a la farmacia del establecimiento farmacéutico, ¿no? Y como farmacia del establecimiento farmacéutico, pues van a salir las buenas prácticas de oficina farmacéutica, ¿no? La norma ya está definida el seguimiento farmacoterapéutico, ¿no? Que trabajan. Y yo creo que igual en dosis unitaria también hay una norma. Si bien es cierto, creo que es necesario actualizarla, sí, es importante porque ya es una norma que se hizo en su momento. Creo que la autoridad está trabajando en esa actualización, no estoy dentro de esa área, pero lo que sí yo les puedo mencionar a los farmacéuticos clínicos, que
que yo también estoy trabajando en el hospital. A veces necesitas, pero es bueno también sustentarlo bien porque es un tema de seguridad. Tenemos la 539 que habla de las actividades de los establecimientos de salud, ¿ah? Y que ahí la responsabilidad se le da al establecimiento de salud de hacer esas actividades de farmacovigilancia, que haya un responsable de farmacovigilancia. Si, digamos, se podría ir al establecimiento de salud, el establecimiento de salud tiene que decir a la autoridad quién es el responsable de farmacovigilancia dentro del establecimiento. Puede ser un farmacéutico, puede ser una licenciada, puede ser un médico, va a depender cómo esté estructurado. Ya hay esa actividad. Solamente el detalle es que de repente no se está monitorizando con la fuerza para que esta norma es del 2016. Tenemos prácticamente un poco más de 5 años, 2016, sí, casi 5 años, al 2021, que ya esta norma se podría decir que debería estar implementada, ¿no? Y sí, se está viendo pasa el tiempo y se ve, al menos en números, que sí está habiendo una respuesta, ¿no? Y también cambiar el chip del profesional de decir que si notifico es porque está mal mi establecimiento, no estoy trayendo medicamentos seguros, ¿qué está pasando, no? Y es importante tener bien el concepto porque si notificas es porque conoces y porque estás monitorizando, porque sí o sí va a haber efectos, ¿no? Ya sean leves o moderados o de repente por ahí graves, pero es importante la monitorización. Yo sí al colega que preguntó le diría que sí hay mucho por trabajar, pero trabajemos con lo que tenemos. Ya tenemos las actividades del establecimiento y ustedes pueden sustentar a la parte gerencial que pues tenemos que hacer las actividades de farmacovigilancia. Esto de digamos, de observar en los hospitales o en los centros de salud, ¿es obligatorio, Cecilia, o es fácil? Sí, es obligatorio. Y sabes que una fortaleza que también el año 2018 salió es que dentro de la norma de la historia clínica está el identificar toda sospecha de reacción. Es obligación identificar toda sospecha de reacción adversa y dejar una copia en la historia clínica y otra enviarla al responsable o al comité de farmacovigilancia, así tal cual está, en la historia clínica del 2018. Entonces, ese ítem que también, ese artículo, que no, ahorita no le puse en la lámina, creo esa, pero está dentro de una norma que no nace de farmacovigilancia, pero sin embargo, ven ese soporte y se incluyó, ¿no? Entonces, ahora ya no hay que decir que si son auditables, está ahí, ¿no? Pasó una reacción, tiene que estar su hojita, ¿no? Es auditable. Esa hojita física, ¿no? En algunos casos y virtual en otros, según he entendido por tu presentación, van a la DIGEMIT. Y la DIGEMIT, quisiera entender un poquito, si tienes cuántas notificaciones es que haces una alerta sanitaria. Puede ser por la gravedad, me imagino, del efecto adverso y no falta colectar muchas, con no sé cuántas deben bastar, o es por cantidad. ¿O no. Cuando parte de nuestra base de datos, nosotros hacemos como trabajo de señales, ¿no? Ver el conglomerado, ver qué reacción es, hay indicadores que muestran, y otro es por el contexto, ¿no? El contexto de que de repente hay una o dos notificaciones muy robustas que llaman la atención, comparadas con la parte global también se encuentran casos, y algunas alertas, las que yo mostré es con la información de nosotros, de Perú, pero normalmente algunas alertas que saca el país es con la información de una réplica de un país que está pasando y que se ha tomado conocimiento y se hace un informe para alertar a la población qué ha pasado en España, qué pasó en otro país, ¿no? O en la región puede ser, ¿no? Y que se da conocimiento para que puedan monitorizar, ¿no? Y ahí es donde se revisa la base de datos, y en la base de datos siempre la parte final dice, el Centro Nacional informa que no identificó reacciones de ese tipo, sin embargo se le dice que monitorice, o puede ser al revés, el Centro Nacional identificó tantas reacciones adversas, ¿no? Lo cual está evaluando o monitorizando. Entonces todo eso lleva un informe, ¿no?
tras de una alerta hay un informe que el equipo hace, investigando, viendo, buscando la información y qué más dice nuestra base de datos nacional, ¿no? Y si no se encuentra, bueno, se le invita siempre a seguir monitorizando y bueno, que si sigue habiendo un tipo de beneficio, bueno, sigue en el mercado, pero de todas maneras la población tiene que conocer, ¿no? Que hay una posibilidad de que se pueda presentar y que si pasa esa posibilidad hay que notificarla, ¿no? Y con esa notificación que hizo el centro de salud, por ejemplo, esto ingresa con un número a la DIGEMIT y luego se le avisa o se le dice algo, qué pasó con esa notificación al paciente o al médico. Normalmente los centros, los establecimientos de salud recolectan la información, ¿no? En un centro, en un establecimiento recolectan el formato en físico, ¿no? Lo que hacen ahora los hospitales, lo que les mostré en la lámina, de repente no ha quedado clara, es que cada hospital ya tiene su base de datos electrónica, una base de datos tal cual que la que tiene el Centro Nacional, ya que les funciona a ellos como una base de datos. El e-reporting es solamente para enviar, no es una base de datos. Entonces, al tener esa base de datos, manda la información al Centro Nacional. Ellos le ponen un código, y también dentro de los indicadores que tiene un hospital, tiene el trabajo de hacer una retroalimentación a sus profesionales notificadores, ¿no? Se informó de tales notificaciones, hemos tenido resultados, ¿no? Se sigue monitorizando, estimularlos y decirles gracias por su notificación, ¿no? Porque es un aporte a la salud pública. Sabemos como a veces no sale, como tú dices, ¿cuántos números se necesitan para sacar una alerta? Y realmente hacen una base conglomerados, utilizan unos datos internos que te ayuden a hacer esa investigación, porque ya no podemos medir. Normalmente a veces se hacen búsquedas de 20, 50, 200, dependiendo cuál sea la necesidad y el riesgo identificado, ¿no? Perfecto, Cecilia. Bueno, yo no quiero dilatar o extender más tu participación. Sé que deben estar súper ocupados también allá por la DIGEMIT con todo lo que están viendo ustedes como dirección, ¿no? Y solamente agradecer tu brillante exposición. Creo que ha sido una charla muy, muy buena. Nos has podido compartir en poquito tiempo todo lo que ustedes han estado avanzando. Sabemos que son pocos en vuestro centro de farmacovigilancia. Quisiéramos que hubieran más personas colaborando con esta tarea tan importante. Y bueno, nos ponemos a vuestra disposición para seguir difundiendo esta importancia de la farmacovigilancia, que como es tarea de todos, también creemos como pacientes que deberíamos tener la posibilidad de notificar nosotros también. Hemos visto, por ejemplo, en Centroamérica y en otros países que el paciente o su familiar tiene acceso a estas plataformas para poder notificar. Entonces esperamos que pronto también tengamos esta gran noticia de poder colaborar realmente, no pasivamente, sino activamente en la notificación de efectos adversos. Sí, es un tema bastante interesante, que es una información que ya hay modelos, que es una información valiosa, ¿no? Porque el paciente se conoce, al menos los pacientes que toman una medicación constante conocen su medicamento, ¿no? Y bueno, espero que haya sido de mucha ayuda para ustedes dentro del ámbito. He tratado de compartir un poquito del centro y que conceptos básicos que manejamos y que haya sido entendible también para el público en objetivo, ¿no? Y que como yo sé que hay profesionales que de repente, ay, esto es muy fácil, o también he tratado de poner un equilibrio de no hablar muy técnicamente y a la vez esto sea entendible también para el profesional y también para el paciente, que veamos términos en equilibrio, ¿no? Entonces, muchas gracias. Muchísimas gracias, Cecilia, nuevamente. Y bueno, con nosotros hasta la próxima. Vamos a seguir compartiendo más sobre farmacovigilancia. Es un tema que es tarea de todos, muy importante, sea el paciente que deba reportar el efecto adverso si lo tiene, y el profesional de salud, la recomendación de no dejar pasar
esta notificación, dado que necesitamos conocer, ¿no? Necesitamos saber si algo está pasando con el medicamento, prevenir que otros pacientes más puedan ser perjudicados eventualmente con un efecto adverso que se pudiera estar dando. Muchísimas gracias a todos. Muy buenas tardes.